Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre un caso infantil en la carrera de Winnicott que nos comparte justamente, que habla de la comunicación, ¿no? Este caso se encuentra en este libro justamente de Donald Winnicott, Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. Así que vamos a ver qué nos dice este caso, qué podemos extraer un poco de él, qué técnicas nos tiene Winnicott también para justamente atender a niños. Y bueno, recuerda que si te gusta el contenido de este canal, puedes darle clic a la campanita para suscribirte, no perderte ninguno de los videos. También puedes sumarte a Patreon para tener contenido totalmente exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Así sin más, comencemos. Bueno, primero vamos a hablar justamente de este caso bien interesante, ¿no? Que tiene giros bastante puntuales y que nos ayuda a comprender cierta cuestión de la comunicación, ¿no? Primero que nada es un niño que llega con Winnicott. Obviamente la familia lo lleva, ¿no? Este niño tiene 7 años, o tenía 7 años, y tenía un juego muy particular, ¿no? Solía básicamente atar las cosas. Pero antes de eso, pensemos justamente lo que nos comparte Winnicott en esta primera entrevista que tiene con los papás. Primeramente nota que los papás no vienen solos con el niño, sino que son acompañados por otras dos personas. Una niña de unos 4 años, ¿no? Una hermana del paciente, y otra más de 10 años, también hermana del paciente, con algunas deficiencias mentales, ¿no? A lo largo de la entrevista, los padres desarrollan y también mencionan que justamente llevan al niño por algunos problemas que se les llamaba problemas del carácter, ¿no? Y mencionan que pues ha sido un niño como algo normal, ha tenido un desarrollo común, al menos ellos mencionaban, y sin embargo con algunas distorsiones, ¿no? En la entrevista olvidaron decir que un tema muy importante: la madre de este niño era depresiva y había sido hospitalizada justo por esa razón. Esto lo descubre justamente en la entrevista con el niño, ¿no? Con él platica justamente las separaciones que llegó a tener con la madre, las cuales fueron 3, ¿no? La primera, justamente, cuando tenía 3 años y 3 meses. La primera separación se da por el nacimiento de la hija menor, ¿no? De su hermana chiquita. Y unos meses después tiene una separación, ya que la someten a la madre a una operación y vuelve a separarse justamente de él. Los cuidadores refieren que a pesar de ser un chico bueno, entre comillas, vamos a ponerlo así, con buenos rasgos, solía tener conductas algo perturbadoras, ¿no? Principalmente lo que refieren es que le decía que iba a cortar en pedacitos a la hermana y a la hermana de la madre, perdón. Es decir, a su cuidadora, en el momento en que la madre había sido hospitalizada. Entonces era perturbador para ellos y lo comentan justamente en esta entrevista que Winnicott tiene con los padres, ¿no? Cómo es que el niño menciona que va a hacer pedacitos a la hermana de la mamá, es decir, a la tía, ¿no? Además de eso, también solía lamer cosas, lamer personas, y también hacía sonidos guturales, ¿no? Todo esto alarmaba a la cuidadora, que era la tía, y también a los padres de alguna manera. Winnicott menciona que a primera instancia podríamos pensar que las dificultades o las deficiencias de la hermana mayor le resultaban angustiantes, ¿no? Esta hermana de 10 años que les había comentado hace un momento. Sin embargo, menciona que no es el punto en donde se enfoca, ya que justamente antes de que los problemas que tiene su hermana, ¿no? Estos problemas o estas deficiencias mentales que ella presentaba, todavía no eran significativos y ya se presentaban algunas de estas conductas, ¿no? Ya había comenzado todos estos síntomas en el niño antes de que, al menos según él, la cuestión de las deficiencias de la hermana pudieran comenzar a afectarle. Después de esa breve descripción que Winnicott nos da del problema de este pequeño y de justamente las cuestiones a su alrededor, viene una intervención que Winnicott tenía, ¿no?
que se llama El juego del garabato. Es un juego bien interesante, ¿no? Y nos los ilustra brevemente en este caso, aunque hay otros textos. Exactamente ahorita no recuerdo el nombre, pero hay un texto que justamente habla de esta técnica del garabato, en donde justamente lo que hace Winnicott es comenzar a dibujar, ¿no? Por medio de líneas, algo. No sabe exactamente qué, pero hace un dibujo con líneas espontáneas. Y pide al niño que vea algo en él, ¿no? Una especie de prueba Rorschach, ¿no? Algo así, que sería como justamente sujeto a la interpretación del pequeño, ¿no? Entonces, Winnicott hace estos garabatos, ¿no? Y el niño va a interpretar algo en ellos. Después de eso, también Winnicott, o se volteará, mejor dicho, la función. Ahora Winnicott será el que interprete los dibujos o los garabatos del niño, ¿no? Porque en realidad no es que dibujen algo en sí, sino es que realizan garabatos. Ajá. En los 10 dibujos que realiza el niño, en todos salía un látigo o una cuerda. Les voy a leer justamente lo que salió. Dice Winnicott: entre sus 10 dibujos aparecieron un lazo, un látigo largo, un látigo de jinete, una cuerda de yoyo, una cuerda de nudo, en un nudo, otro látigo de jinete y otro látigo largo. Entonces, básicamente, lo que aparecía en los garabatos del niño era justamente eso, ¿no? Todo tenía que ver con látigos y cuerdas. Cuando vuelve a hablar con los padres, como en una especie de segunda entrevista, ellos comentan que el niño tiene una obsesión justamente con las cuerdas. Él solía, cada vez que tenía oportunidad, atar las cosas. Es decir, digamos que en la sala ataba las sillas con las mesas. O podía atar incluso a la chimenea con un cojín, por ejemplo. Todo lo que había en los espacios era frecuente que el niño pudiera o tuviera que atarlos, como una especie de manía, ¿no? Entonces, el niño ataba todo esto que podía ver y jugaba bastante con las cuerdas, ¿no? A los papás, aunque extraño, es importante señalar que no lo habían presentado en una primera instancia como estos síntomas o estas características, ¿no? que en primera instancia pudieron haberle dicho a Winnicott. Para ellos no era algo tan extraño como si el hecho de decirle a la tía que la va a hacer pedacitos, o los sonidos guturales, o el hecho de lamer personas o cosas, ¿no? Entonces esto había pasado desapercibido de parte de los padres. Lo único que sí recuerdan justo en ese momento, cuando se lo están comentando a Winnicott en esta como segunda entrevista, fue que en una ocasión el pequeño ató una cuerda o puso una cuerda en el cuello de su hermana menor, ¿no? Esa hermana justamente que provocó la separación de la madre, ¿no? Esto tiene bastantes cosas interesantes y creo que justamente uno de las que vio Winnicott es la interpretación que suelta, ¿no? Sin embargo, antes de decirle la interpretación que Winnicott arroja, podemos decir que este caso es bien interesante porque, o tiene la particularidad, mejor dicho, que, como en algunos otros casos de Winnicott, que no podía ver a los padres con frecuencia. Es decir, que tenía estas primeras entrevistas, tenía que intervenir de manera rápida, vamos a ponerlo así, y los vería dentro de 6 meses, ¿no? Hasta 6 meses podía volver a ver a la familia, ya que ellos vivían en el campo y era muy difícil que lo volvieran a ver, ¿no? Entonces iba a pasar un largo tiempo para un tratamiento en sí mismo, ¿no? Es decir, que lo único que pudo hacer Winnicott fue una pequeña intervención. Winnicott le interpreta a la madre el miedo a la separación que presentaba el hijo. Y el juego de la cuerda no era más que una forma de negar la separación. Es decir, que lo que hay en ese juego es una negación. ¿Negación de qué? De la separación. Ajá. Al utilizar la cuerda, al atar las cosas, podía hacer justamente, o evitar, mejor dicho, ver las cosas de una manera separada. Por lo tanto, le ayudaba probablemente a superar la angustia, ¿no? Era ese juego que le permitía transitar la angustia de separación que le generaba todo lo que había sucedido con la madre anteriormente. Winnicott le pide entonces a la madre que si encuentra un sentido en lo que él dice, ¿no? Porque me parece que Winnicott la ve un poco incrédula a la mamá
y le menciona así, bueno, si usted ve algo que tiene sentido, lo que yo le digo, estaría bueno que lo platicara con su hijo, ¿no? Que se sentara a platicar y no solo que platicaran lo que Winnicott le dice, sino que pudieran desarrollar el tema, ¿no? Que pudieran tener una charla un poco más amplia acerca de la separación. El buen Winnicott dice que a la madre le pareció absurdo y que incluso esta se lo dijo después, ¿no? En un primer momento, sin embargo ella decidió hacerlo. Decidió en un momento hablar con el niño, tocar el tema en un momento adecuado, esperando que surgiera algo. Justo cuando ella habla con el niño, se da cuenta de que lo que decía Winnicott no era una locura, ya que después de la charla con el niño, de la madre con el niño, el juego de la cuerda había cesado, ¿no? Años más tarde, se volvió a presentar. A mi parecer, porque no hubo un análisis en sí mismo, solo hubo una intervención, ¿no? Solo hubo una interpretación, lo cual no quiere decir que eso haga, que una interpretación haga que el caso esté resuelto. Sin embargo, como sabemos, Winnicott no tenía la posibilidad de hacer un tratamiento exactamente con ese niño, ¿no? Como les decía, años después entonces, el juego de la cuerda vuelve a ponerse en marcha, ¿no? Se presenta justamente porque la madre sería internada de nuevo. La madre volvió a hablar con él y el juego cesó una vez más, ¿no? Fue interesante porque es una especie de... ¿Recuerdas que habíamos hablado, o al menos así lo interpreto yo, ¿no? ¿Recuerdas que habíamos hablado de esto, de la separación y de que no me voy a ir, cosas así? Y entonces lo que sucede ahí es que el juego que estaba otra vez desarrollándose termina, ¿no? O sea, otra vez cesa. Sin embargo, como les acabo de mencionar, al no haber habido un tratamiento, probablemente el síntoma vuelve, ¿no? El juego vuelve. Y este juego vuelve unos años más tarde, cuando la mamá sufre una grave depresión, la cual justamente genera un internamiento y la pérdida del trabajo del padre, ¿no? El cuadro de depresión duró aproximadamente 2 meses y esto ocasionó justamente la vuelta del juego. En esta ocasión, vamos a decirlo así, un poco más grave o más aparatoso, no sé si decirlo así. Digo, no sé si decir grave o aparatoso porque en realidad seguía siendo un juego, ¿no? Era una muestra, una forma de comunicar, vamos a decirlo así. Ya que el niño en esta ocasión se ata de cabeza, ¿no? Y justamente en un lugar en donde el padre lo iba a encontrar cuando llegara. Entonces el padre entra a la habitación y ve al niño atado y colgado de cabeza. El padre, a mi parecer, hizo, mejor dicho, una buena intervención. ¿A qué me refiero? A que el padre, cuando lo vio, no sé si lo calculó de alguna forma, pero calculó que lo que el niño buscaba era el horror, ¿no? Una sorpresa, una angustia. Podríamos hablar de esta idea en donde si el padre se angustia, libera de la angustia al niño, ¿no? Entonces, por lo tanto, como una especie de identificación proyectiva, ¿no? El padre lo lee, ¿no? Lo piensa, y lo que hace es dar la vuelta, salir al patio, al jardín, y inventarse tareas, ¿no? Empezar a hacer un montón de cosas. Pero el padre no le da esa mirada que era buscada por parte del niño, ¿no? O al menos como de manera inconsciente, no es que el niño conscientemente buscara eso, ¿no? Por lo tanto, creo que, y así lo veo, como esa intervención del padre fue importante porque justamente a la media hora el niño cesó de jugar de nuevo, ¿no? Dejó de hacer ese juego. El caso siguió su curso, ¿no? Winnicott nos cuenta incluso cuando este niño tiene 11 años y algunas conductas que él presenta. Por ejemplo, a pesar de parecer un tipo rudo en esa época, obviamente todavía es un adolescente, pero al tener una fachada de tipo rudo, suele ser una persona bastante avergonzada, ¿no? Penosa, lo que llamamos en México penosa, ¿no? Que se avergüenza con facilidad y sin embargo tiene unos peluches que él utiliza como familia, ¿no? Y él identificándose como la madre. Por ahí hay unas cosas rancias que no voy a decir que dice Winnicott al final, pero sí es importante notar el desarrollo, la evolución del problema con este niño, ¿no? A lo que me refiero es que
al no haber un tratamiento y a pesar de que el juego haya cesado, no quiere decir que las cosas se han arreglado, ¿no? En fin, lo que creo que quiere transmitir Winnicott con la exposición de este caso son por lo menos tres cosas, ¿no? A mi parecer. La primera es esta interpretación que Winnicott da, que es totalmente certera, ¿no? Me parece que el ojo clínico de Winnicott fue bastante puntual, ¿no? Con la cuestión de la separación de la madre. Y no solo fue eso, sino también esta entrevista que pudo tener con el niño, y el niño aporta algo que los padres no habían aportado antes. Tanto la depresión con la madre, que implica las separaciones, tanto como la idea del síntoma, este síntoma que lo podemos ver en un juego, ¿no? El juego de la cuerda que implica la negación de la separación, ¿no? Y cómo Winnicott puede interpretar de manera, no sé si decir inmediata, pero que pone las cosas tan en orden que puede dar una interpretación que tiene efectos, ¿no? El segundo punto, a mi punto de vista, es que esa interpretación no es dada por Winnicott hacia el niño, ¿no? Esto nos da a pensar que los padres pueden también tener una función muy importante en el proceso con los niños. Los padres forman una parte importante del análisis con los niños. En muchas ocasiones, y creo que cuando los análisis con los niños se traban, es justamente porque los padres no ponen mucho de su parte. Como lo vemos ejemplificado justamente en este texto de Winnicott, no es necesario siempre, ¿no? Es tarea del analista, pero no es necesario siempre que el analista haga la intervención al niño. Los padres pueden ayudar como en esta ocasión, ¿no? En casos súbitos como en este caso que toca Winnicott, ¿no? Incluso, no solo la madre es la que le da la interpretación al niño, sino también el padre es el que el que hace una intervención cuando él ve a su hijo atado de cabeza, ¿no? No es que el padre no se haya angustiado, sino más bien él da a notar que el mensaje no ha sido recibido, ¿no? El mensaje que el niño quería mandar no fue recibido y bueno, por lo tanto no se cumple el cometido de ese juego. Por último, me parece que el juego es una forma de comunicación con los adultos. Y esto no es nada novedoso, creo que todos aquellos que trabajen con los niños lo sabrán muy bien, ¿no? Posiblemente es el único medio de la mayoría de los niños para poder comunicarse con los adultos. Pero no acordaría esto a los niños. Los adultos suelen comunicarse de una manera muy similar a la del juego. Muy a menudo los adolescentes, ni se diga, ¿no? En primer lugar, tienen conductas llamadas de riesgo, ¿no? Relaciones comprometedoras, amistades no favorables, deportes o actividades de alto riesgo, son posiblemente, no siempre, eso es algo importante, el no siempre, pero en muchas ocasiones son una forma de comunicar algo. Entonces, bueno, espero que este caso, si no lo conocían, bueno, ya tienen un caso para comentar con sus colegas, ¿no? Este caso de Winnicott, como les repito, que viene en el libro de los procesos de maduración y el ambiente facilitador del buen Winnicott. Es un libro bastante completo, tiene bastantes charlas, no se lo pierdan. Espero haberles aportado algo el día de hoy. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que en primera se pueden suscribir a Patreon. Y en segunda que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.